בטבע ואז השם הזמין לחצרו, פתח את שערי ארץ ישראל. הגענו לארץ נחלת אבותינו, ארץ נחלת אבותינו. Leemos la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 5 del 43 al 46. Dice pues la palabra de Dios: Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Jesús enseñó acerca del amor hacia los enemigos. ¿Quiere decir esto que un cristiano, una persona que sirve a Dios, tiene enemigos? En ninguna manera. El Señor no está diciendo que nosotros tengamos enemigos, puesto de que a través del apóstol Pablo, Él nos enseña y nos dice: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todo el mundo. Pero todos sabemos que aunque querramos estar en paz con todo el mundo, nunca vamos a estar en paz con todos, porque hay personas que sin usted hacerle nada, hay personas que sin usted darle motivo, hay gente que sin usted haber provocado absolutamente nada, esa persona se ensaña contra usted, no le soporta, no lo pasa, no le quiere ver y se constituye en un enemigo gratuito de usted, pero sin que usted ni tan siquiera muchas veces se dé cuenta de que esa persona está en esa manera. Por lo tanto, Jesús enseña que en cuanto dependa de nosotros, tratar a esas gente que dicen ser enemigos de nosotros, tenemos que tratarlos a ellos de una manera normal, como a cualquier amigo, como a cualquier persona. Tanto así que dice la Biblia que si tu enemigo, o sea, la persona que dice que es tu enemigo, tiene sed, dale de beber. Si tiene hambre, dale de comer. Porque haciendo estas cosas, dice la Biblia, que ascuas de fuego amontonarás sobre su conciencia, sobre su cabeza. En otra palabra, harás que le arda la conciencia. Pero imagínese, Jesús, el Hijo de Dios, nacido en un pesebre, hombre manso y humilde, sencillo de corazón, que nunca abrió su boca para ofender a nadie. ¿Puede usted creer que tuviese enemigo? ¿Puede usted creer que Jesús, el Hijo de Dios, el mismo Dios viviendo aquí en la tierra, pudiese tener enemigo? Pues mire que sí, Jesús tenía 5 tipos de personas que se constituían automáticamente, según ellos, en enemigos de Jesús. Pero antes, veamos a ver lo que dice el Señor. Algunas personas empezaron a cambiar las reglas de la Biblia cuando dijeron: algunas veces te habían dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Fíjese que para la cita de amar al prójimo sí hay una coordinación. Allá en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 18, donde dice que debes amar al prójimo. Pero cuando añade y dice, y aborrecerás a tu enemigo, no hay ningún tipo de citas bíblicas que amparen tal postura. Y es que hay muchas personas que se dan a la tarea, a la libertad de cambiar los conceptos bíblicos para ellos añadir lo que bien le parezca, o más bien lo que las gente quieran escuchar. Hay que tener mucho cuidado cuando seguimos las doctrinas o los grupos religiosos que inventan cosas que no están en la Biblia, porque si algo no está en la Biblia, no proviene de parte del Señor. El Señor en ningún momento dijo que tú debes
debes de amar a tu prójimo y aborrecer a tus enemigos. Siempre el Señor ha hablado de amar al prójimo, y ahora Jesús aclara y le da la observación de la gracia. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Oiga bien, en lugar de aborrecer a los enemigos, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Yo creo que si cada uno de nosotros hiciésemos caso a los planteamientos dichos por Jesús en este pasaje bíblico, nos evitaríamos muchos problemas y muchas confrontaciones, porque la mayoría de nosotros, los seres humanos, somos tentados cuando alguien trata de decirnos una palabra cortante, una palabra hiriente. No estamos ni tan siquiera escuchando, sino fabricando la respuesta, y es ahí donde comienzan las trifulcas, es ahí donde comienzan los pleitos, es ahí donde comienzan las enemistades y las contiendas, la ira, el enojo, y todo termina fácilmente en una pelea. Pero el Señor dice, eso lo hacen las gentes de afuera, eso lo hacen las gentes que no conocen del Señor. Y yo te estoy hablando a ti, amigo, en este momento. Si tú conoces del Señor, no importa en la religión que tú estés, no importa en el lugar que tú te encuentres, tú debes de actuar como Dios manda, porque Él dice que si actuamos correctamente, amando a vuestros enemigos, orando por los que nos ultrajan y persiguen, entonces seremos llamados hijos de nuestro Padre que está en los cielos, el cual hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. O sea, que Dios, siendo Dios, no hace diferencia entre malo y bueno para las cosas generales, y no hace diferencia para sacar el sol y para hacer llover si alguien es bueno o si alguien es malo. No está lloviendo un poco donde los buenos y está evitando la lluvia en donde están los malos. No está saliendo el sol donde están los buenos y ocultando el sol donde están los malos. Aprendamos de nuestro Padre Celestial que no hace esa diferencia, porque dice aquí que si aman a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? O sea, mire, cualquier persona, no importa lo malo que sea, si alguien lo ama, fácilmente podría también amarlo. Y si alguien le regala, también podría sentirse bien con esa persona. El libro de Proverbios dice, todos los hombres son amigos del hombre que da. Si alguien da, fácilmente tendrá muchos amigos y muchos seguidores. Por lo tanto, el Señor dice que nosotros tenemos que ser diferencia. Nosotros tenemos que hacer la persona distinta de los demás, actuando como nuestro Padre Celestial nos manda. Ahora vamos a analizar acerca de los 5 enemigos de Jesús. Alabado sea el Señor. Fíjese, en los tiempos de Cristo habían 5 grupos que se constituyeron en enemigos de Cristo. El primer grupo era el de los escribas, el segundo el de los fariseos, el tercero el de los saduceos, el cuarto el de los herodianos y el quinto el de los sacerdotes. Así como usted lo oye, esos eran los 5 grupos enemigos de Jesús. Y cuando digo grupo es porque no eran una persona, sino que representaban entidades, representaban asociaciones, y cada uno de ellos se agrupaban con tal de llevarle siempre la contraria a Cristo. Vamos a analizarlos uno por uno. Encontramos primero a los escribas. Usted puede creer que estas personas que eran dedicados y consagrados para poder transcribir los libros de la Biblia de aquel entonces de la ley, para poder ir renovando las páginas y hacer duplicación del libro de Isaías, de los Salmos y de los Proverbios, y que gracias a estas personas las Escrituras pudieron conservarse hasta la llegada de Cristo y hasta mucho más allá. Estos hombres consagrados a esa labor de defender las Escrituras de manera literal, estas personas se convirtieron en enemigos de Jesús. Y uno se pregunta, pero ¿cómo puede ser que alguien que trabaja en lo que es la copia de la Biblia, la transcripción de las Escrituras, puedan constituirse en enemigos de Cristo? Alabado sea el Señor. Pero aunque usted no lo crea,
estas personas, como entendían las escrituras de manera literal, y Jesús enseñaba la Biblia, las palabras de Dios, de manera espiritual, ellos no podían entender perfectamente lo que Jesús enseñaba y se constituyeron constantemente en incrédulos de lo que Jesús presentaba. Porque Jesús, en lugar de decirle ojo por ojo y diente por diente, le decía: amad a vuestros enemigos. En lugar de decirle si alguien te hace daño, hazle otro, Jesús le decía: ora por los que os calumnian y os persiguen. Y ellos pues habían dejado de un lado el verdadero sentido de las escrituras, que siempre ha sido el amor de Dios para con los demás, e irse a una forma literal de la palabra. El segundo grupo, los fariseos, que aunque eran los más estrictos en la disertación de las escrituras, estos se veían confrontados por su hipocresía, tanto así que Jesús tuvo que decir en una ocasión: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Si podemos decir que había un grupo que se acercaba a la religión correcta, a la predicación real, a las escrituras como debe de ser, era el grupo de los fariseos. Pero es increíble cómo puede ser que un grupo de personas que predican la palabra del Señor de una manera magistral, y que predican la palabra del Señor de una forma tal como va a la línea de las escrituras, Jesús tenga que decir en un momento determinado que hagan todo lo que ellos dicen, pero que nunca hagan lo que ellos hacen. Cuántas personas hipócritas en aquel tiempo, personas que decían una cosa pero hacían otra. El tercer grupo que encontramos de los enemigos de Jesús es el grupo de los saduceos. Estos representaban al grupo de los incrédulos de la época. Fíjese que ellos no creían en ángeles, no creían en espíritu, no creían en alma, no creían en vida después de la muerte, no creían en nada. Prácticamente lo de ellos, los saduceos, era la vida terrenal y nada con vida espiritual, ni de Dios, ni de espíritu, ni de diablo, ni de nada. Ese era el grupo de los saduceos. Pero uno se pregunta, pero si ustedes no creen en ninguna de esas cosas, ¿cuál era la necesidad de estar constantemente detrás de Jesús, yendo a todas partes donde Jesús andaba, donde Jesús se movía, para estar haciéndole preguntas, para estar cuestionando las enseñanzas de Cristo? Recuerdo una vez cuando los saduceos le preguntan a Jesús: hay una mujer que se casó con un hombre y este hombre tenía 6 hermanos más. Y la regla de aquel entonces, según las escrituras, era que si moría el hombre, la mujer podía casarse con el hermano siguiente. Pues esta mujer se casó con uno, se murió, se casó con el segundo, se murió, y así se murieron los 7. Entonces los saduceos preguntan: al final, en la vida eterna, como ustedes dicen que hay resurrección, ¿de quién será esa mujer? Porque los 7 hermanos la tuvieron. Entonces, ¿quién será el marido de ella en la vida postrera? Hasta eso se atrevían a decir estos benditos saduceos, con tal de poner a Jesús en aprietos entre la espada y la pared. Sin embargo, cuando Jesús les responde que invalidáis por completo la ley y las escrituras, porque la Biblia dice que Dios no es un Dios de muerto, sino un Dios de vivo, y que en la vida eterna no consiste en casarse, ni en comer, ni ninguna de esas cosas. Bien ignoráis las escrituras, les reprocha Jesús. El cuarto grupo que encontramos dentro de los enemigos de Jesús son a los herodianos. Recuérdense que Herodes era el rey. Los herodianos eran los seguidores del partido de Herodes y representaban al gobierno. Defendían los intereses del partido de poder, y cualquier cosa que Jesús hacía, cualquier planteamiento que Jesús enseñaba, ellos podían observarlo y mirarlo como una amenaza a la estabilidad del reinado, o una amenaza a los intereses que devengaban ellos por ser parte del partido de gobierno. Por eso se constituyeron constantemente en enemigos acérrimos de Cristo, yendo a todas partes donde Jesús estaba para estar haciendo cuestionamiento. En otros encontramos el quinto grupo,
que eran los sacerdotes de aquel entonces. Recuerdan Anás y Caifás, los sumos sacerdotes de aquel momento. Hago una aclaración que los sacerdotes de los tiempos de Cristo no tienen nada que ver en absoluto con los sacerdotes de la religión tradicional, ya que los sacerdotes de los tiempos de la ley y los sacerdotes de los tiempos de Jesús pertenecen a la religión del judaísmo. Los sacerdotes de la actualidad no pertenecen a la religión del judaísmo, sino que pertenecen a las diversas religiones derivadas de la católica que tienen que ver con las enseñanzas de ellos. Pero en aquel entonces, esos sacerdotes, Anás y Caifás, viendo cómo sus intereses religiosos estaban totalmente en el suelo, porque donde quiera que Jesús llegaba, había un lleno total en esa ciudad o en ese pueblo, y las gente no iban a las actividades del ritualismo de la religión tradicional, pues estos se llenaron de envidia con respecto a Jesús, y la envidia de los sacerdotes de aquel entonces fue tan fuerte que hicieron una conspiración para matar a Jesús. Y estos sacerdotes pactaron primero con Judas entregarle 30 piezas de plata y luego posteriormente buscar testigos falsos para que dijesen que Jesús había dicho cosas que blasfemaban el nombre de Dios. Los sacerdotes de aquel entonces, de los tiempos de Israel, los sacerdotes judíos de aquel entonces fueron los causantes y los que planificaron la muerte de Cristo allá en la cruz del Calvario. Esos son los 5 enemigos de Jesús que presenta la Biblia, la palabra del Señor. Es increíble que en la actualidad podemos ver a los mismos 5 enemigos, pero esta vez no como enemigo directo de Jesús, sino enemigos del Evangelio. Recuerden que cuando Jesús viene del desierto, de la preparación espiritual donde es tentado, Él comienza su ministerio diciendo esta frase: arrepentíos y creed en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Arrepentíos y creed en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y como predicaba Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego. Vamos a ver quiénes representan los 5 grupos de los enemigos de Jesús con respecto a los 5 enemigos del Evangelio en la actualidad. Los escribas representan a los grupos radicales que quieren mantener vigente el paño viejo y el odre viejo como vigente, y que no saben continuar la misma senda con el nuevo pacto hecho por Jesús. Estas personas entienden que debemos bajar a los tiempos de la ley, cuando en la Biblia es clara y dice que toda la ley se resume en simplemente amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Pero pierden el tiempo tratando de colar al mosquito y tragando al camello. Así que cualquier grupo religioso que le quiera vivir conforme a la antigua levadura, conforme al odre viejo, conforme al paño viejo, esa no es la religión verdadera. Esos son grupos prácticamente enemigos del Evangelio, que se resisten a creer que la salvación es como dice Jesús: aprended de mí, que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Para ser salvo basta única y exclusivamente con creer que Jesús es el Hijo de Dios, creerlo en el corazón y confesarlo con su boca. De ahí en adelante, amar a Dios y al prójimo y vivir apartado del mal. El grupo de los fariseos representan a las doctrinas profundas, oiga bien, a los grandes teólogos del momento, los cuales en su mayoría gozan de una gran aceptación y de un gran prestigio delante del pueblo. Pero muchos de ellos, la mayoría de ellos, las vidas que viven
no van acorde con lo que predican o enseñan o con lo que dice las Escrituras. Son personas que se jactan del conocimiento, son personas que se jactan inclusive de estar claro en la palabra de Dios, pero no viven una vida devocional que agrada al Señor, ni viven una vida conforme a las Escrituras. Los saduceos, que son los llamados ateos del momento, muchos inclusive hasta han sido cristianos. No nos debe sorprender de que los ateos no crean en Dios. Lo que da risa es saber que los saduceos, o sea, ateos de aquel entonces, hablaban cara a cara con Jesús, preguntaban a Jesús que es Emmanuel, Dios con nosotros, a Jesús que es Dios que había dejado su trono en el cielo para vivir juntamente con los hombres. Hablaban directamente con Jesús, hablaban directamente con Dios y no creían que existe Dios, no creían que Dios es real. Entonces, si los ateos de aquel entonces, que eran los saduceos, hablaban con Jesús, no creyeron en que Jesús era el Hijo de Dios, ¿qué podemos decir de hoy en día de muchas personas que no han tenido una experiencia con Cristo, que no han tenido una experiencia cercana con Dios y dicen no creo en Dios? Pues no nos debe sorprender, porque si ellos han decidido no creer en Dios, también le decimos lo mismo que a los saduceos. ¿Cuál es el afán de seguir yendo donde Jesús estaba predicando constantemente y de estar confrontando a los seguidores de Cristo si ustedes no creen en el Señor? Los herodianos, que se representan a la clase del gobierno, diputados, senadores y demás gobernadores, síndicos y cualquier persona que tenga que ver con gobiernos y con leyes, personas que están, muchos de ellos, comprometidos con muchos grupos anticristianos y antimoral. En aquel entonces, estas personas veían a Jesús como un peligro, porque Jesús enseñaba la moral. Juan el Bautista fue capaz de decirle a Herodes: no te es lícito tener a esa mujer como esposa porque no te pertenecen. Y hoy en día, los cristianos que alzamos nuestra voz al cuello, alzamos nuestra voz por las tarimas y predicamos la palabra del Señor tal como es una gran amenaza para los grupos de los gobiernos corruptos, para los grupos de los gobiernos inmorales, para los grupos de las personas que dicen una cosa y hacen otra. Los cristianos nos constituimos muchas veces en una amenaza para cada uno de ellos y hasta nos tildan de todas las cosas malas que puedan haber para ver si nosotros no las llegamos a creer. Pero permíteme decirte, herodiano, representante del gobierno y de todos los intereses que quieran haber, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y nosotros los cristianos seguiremos predicando el evangelio del Señor, seguiremos predicando a Jesucristo, duélale a quien le duélale, no importa cuáles sean las sanciones, no importa cuáles sean las penas, no importa cuáles sean las prisiones que quieran someter a los cristianos por predicar la palabra de Dios. Pero sépase una cosa: sécase la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Señor permanecerá para siempre. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada, es lo que dice la palabra del Señor. Y no importa que se levante el mismo infierno, no importa que se levante el mismo Satanás, no importa que se levante el mismo diablo y sus demonios, seguiremos predicando la Biblia tal cual es, seguiremos predicando el evangelio tal cual es, seguiremos predicando lo que dice la palabra del Señor, que sin santidad nadie verá al Señor y que no es rey, dice la palabra del Señor. He aquí que hay muchas personas, he aquí que hay mucha gente que aunque intente y quieran entrar al reino de los cielos, lamentablemente no van a poder ir a ninguna parte. Dice la Biblia, la palabra del Señor: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras,
contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Alabado sea el Señor. Y como si esto fuese poco, el apóstol Pablo en el capítulo 6 de 1 Corintios, en el versículo 9, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Alabado sea el Señor. Así que cualquiera de ustedes que estén viviendo una vida como esa, de corrupción o de perversión moral, ni sueñen tan siquiera que van a heredar el reino de los cielos. Ni se le pase por la mente que Dios va a pasar por alto ningún tipo de pecado de esos que están cometiendo. Ahora bien, una cosa es que en el momento reconozcan que son pecadores y que quieren recibir a Cristo como su Salvador. Él está dispuesto a perdonarle, no importa cuál sea la situación que ustedes estén viviendo. El quinto grupo de los sacerdotes representan a los religiosos de otras denominaciones, especialmente populares, los cuales están claros de que el Evangelio es la verdad, pero se niegan a dejar a un lado la idolatría por causa del poder económico que reciben como iglesias asociadas al Estado. A estos se le importa enseñar cosas contrarias a la Biblia con tal de mantener su relación con el gobierno. Da pena que hayan tantos seres humanos incautos. Da pena que existan tantos religiosos con buen proceder y con buen corazón, dejándose guiar de líderes religiosos que están dispuestos, con tal de mantener su estatus y con tal de mantener su relación con los gobiernos del mundo, a aprobar como religión a que se case hombre con hombre, a aprobar como religión de que se case mujer con mujer. Óigame bien, religioso de buena lid, óigame bien, persona que sirve a Dios y que quiere servir a Dios, no importa en cuál religión usted se encuentre, usted cree que debe de seguir en una bendita religión donde su líder principal ha pronunciado que está de acuerdo de que se casen hombre con hombre y que se casen mujeres con mujeres. Hay que estar demasiado vendado de los ojos, hay que estar demasiado sordo de los oídos para no entender que estamos viviendo los tiempos de la última generación, que estamos viviendo los días finales, que estamos viviendo ya los tiempos donde a esta iglesia en este mundo le queda bastante poco. Salid de ella, pueblo mío, salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo. Eso es lo que dice el Señor en su palabra. Mis amados amigos, mis amados hermanos, así como Jesús tuvo 5 enemigos en aquel tiempo en que estuvo aquí sobre la tierra, así el evangelio y los evangélicos y los que predicamos la palabra del Señor, posiblemente no tengamos 5, tengamos más personas que se levantan contra nosotros, pero es normal, por puesto que las tinieblas siempre están escondidas y donde llega la luz, las tinieblas tienen que huir. Alabado sea el Señor. Es tiempo de definirnos, es tiempo de decidir realmente con quién estamos. O eres de los 5 enemigos de Cristo en aquel tiempo, de los mismos 5 enemigos del evangelio de la actualidad, o eres de los que pertenece al grupo del Señor. Permíteme decirte que las personas que pertenecemos al grupo de Cristo somos personas que estamos dispuestos a amar a nuestros enemigos y a hacer bien a todos los que nos aborrecen. Dios te bendiga de manera muy especial.